¿Sabías que las Clifton de Hoka son una de las zapatillas más vendidas? Vamos a ver por qué. Pues el motivo es porque la verdad es que el paquete completo que hacen de esta zapatilla para una zapatilla que es eminentemente de entrenamiento, la verdad es que es bastante completo y logran tener una zapatilla muy válida en todos los tipos de uso. Empezando por la zona superior, por el upper, la verdad es que una cosa que hay que destacar es que Hoka con el tiempo ha tenido una tendencia, digamos, de hacer la horma cada vez más estrecha, pues casi recordándonos de que ellos en catálogo tienen los modelos anchos, los modelos que ellos denominan wide, y que si tienes problemas con la anchura de la zapatilla y no te cabe el pie aquí dentro, pues siempre podías optar por los modelos wide. Pero la verdad es que en estas Clifton 9 yo no he tenido ningún problema de anchura, no he tenido sensación de incomodidad o de aprisionamiento. Incluso en uno de mis pies que tengo un pequeño juanete, pues no he notado aquí en la zona interior nada que me oprima en esa zona. Las sensaciones de sujeción correcta, pero como digo, sin ser excesivamente apretado o sin sentir el pie atrapado dentro de la zapatilla. Y para tratarse de una zapatilla de gama media, la verdad es que tiene un upper bastante bien conseguido, bastante bueno. Tenemos una monomalla, es decir, solamente todo lo que es la pieza superior es de una sola, como digo, es de una sola malla, pero por la sensación que nos puede dar al ver los, digamos, agujeros, que no es tal, es como si tuviésemos la malla superior y una malla por debajo inferior. Pero no es así, es solo una malla, sino que tiene, digamos, como puntos de vaciado que hace que sea muy transpirable en esa zona. Ya te digo que ese tipo de construcción simula una doble malla y lo simula muy bien en cuanto a tacto y en cuanto a sensación, pero es bastante bien refrigerado por esos puntos que te digo. No he tenido problemas de temperatura, ni siquiera en los meses más calurosos de verano. En cuanto al upper, pues no tenemos inventos raros para darle estructura. Todo lo que tenemos de estructura es lo que aporta la propia malla. Solamente tenemos aquí en la parte delantera, tanto en la parte interna como externa, pues unos puntos reflectantes, pero que yo dudo que aporten nada a la estructura general del upper de la zapatilla. Sí te dan un poquito de visibilidad por la noche, pero tampoco es que sea una parte importante de la zapatilla. Luego tenemos el logotipo de Hoka aquí, la verdad es que bastante grande, pero ya es en la zona del talón donde todo lo que es la pieza trasera es lo que le da estructura, es decir, esta pieza de aquí atrás, pues aparte de simplemente aportar al diseño, no aporta mucho más. Una cosa rara, digamos, que tenemos en esta zapatilla está en la lengüeta. Y es que habitualmente las lengüetas pues tenemos dos formas de tenerla, o bien unida por los dos lados a la media suela, es decir, con dos cintas a los dos lados, o bien con la lengüeta totalmente suelta y sujeta pues por los cordones o por cualquier otro sistema que decida el fabricante. ¿Cuál es la cosa rara de esta Hoka? Pues que solamente tiene una unión en uno de los lados y en el otro lado pues está totalmente suelta. Bien es cierto que yo no he tenido problemas de que se haya movido la lengüeta. De hecho, con la zona lateral en la que sí que está unido, más digamos el tirador o la zona por la que cruzamos los cordones en el centro, pues ya nos aporta dos zonas de sujeción para la lengüeta que hace que pues probablemente no haga que se mueva la lengüeta, pero resulta extraño que cuando lo habitual es que tengamos, si está unida a la media suela, que esté unida por los dos lados. Bueno, pues aquí Hoka ha inventado esto, que tal vez pues se produce para reducir costes o reducir la cantidad de material utilizada para reducir el peso de la zapatilla, pero como digo, es la primera vez que lo veo. En cuanto a lo que es la lengüeta en sí, pues es una lengüeta gordota, muy mullida, muy cómoda, y aunque tal vez lo que hace es que entorpece un poquito a la hora de dar frescor a la zapatilla por la parte superior, lo cual contrasta con el upper tan bueno que tiene en cuanto a ventilación, pero que, como digo, pues todo lo que es la zona superior al final es prácticamente una almohada que tenemos aquí encima que no transpira demasiado, pero bueno, como el resto de la zapatilla sí tiene una buena transpiración, no es algo que sea negativo o que resulte de impacto negativo. Pero bueno, evidentemente, en cuanto a estética, hay una cosa que destaca por encima de todo lo demás, que es este gran talón que llega hasta la zona del Aquiles. Es algo que ha destacado en las Clifton, de hecho, desde las Clifton 6 está presente y yo creo que ha ido creciendo con el paso de los años, cada vez es más grande, más voluminoso. ¿Función que tiene? Pues para empezar es un tirador que funciona bastante bien, es decir, para agarrarte la zapatilla puedes tirar de la lengüeta y agarrar perfectamente desde aquí atrás, como puedes ver, tiene mucha zona de sujeción y para eso la verdad es que bastante cómodo.
No te va a presentar ningún problema en la zona del Aquiles porque puedes apreciar que se dobla hacia atrás, es decir, no se te va clavando en el Aquiles. Cuando hacemos la pisada no se te va a ir marcando en el Aquiles, no te vas a producir rozaduras, no te va a producir ninguna molestia. ¿Funciones más allá de eso? Pues yo la verdad es que diría que no. Pues la zona del collar al final es mullida, tiene buena sujeción, pero esto no te aporta mucho más allá. O yo entiendo que si nosotros eliminásemos esta parte de aquí, las sensaciones que íbamos a tener con la zapatilla van a ser exactamente las mismas. Bueno, ¿y qué tenemos en la media suela? Pues para empezar, mayor altura. 3 milímetros más de espuma en la parte trasera, con lo cual 3 milímetros más en la parte delantera. Y nos hace una altura total aquí atrás de, ojo a lo que te voy a decir, 34 milímetros. ¿Y por qué te digo que ojo a lo que te voy a decir? Pues porque habitualmente Hoka ha sido la reina de la maximalista. Es decir, tú pensabas en Hoka, tú sabías que ibas a tener una zapatilla con muchísima media suela, muy voluminosa. Pero tal y como se está moviendo el mercado y a donde están yendo todas las marcas, la verdad es que hablar de 34 milímetros de talón en una zapatilla de Hoka, cuando ya estamos viendo zapatillas no solo los 40 milímetros, sino que están pasando por encima de esos 40 milímetros, como por ejemplo las Nimbus 25, y te quedas aquí con 34 milímetros y dices, ¿dónde están mis maximalistas? A ver si al final va a resultar que Hoka va a ser la que hace las zapatillas un poquito más bajitas. Pero bueno, como te digo, 3 milímetros más de altura en general en la zapatilla, lo cual nos va a dar mayor amortiguación. ¿Supone eso una subida de peso? Pues no supone una subida de peso porque Hoka ha evolucionado la espuma, que sigue siendo con base EVA, pero ahora dice que es una espuma denominada CM EVA, es decir, una nueva formulación, comprime más la espuma y claramente es más ligera porque la verdad es que es una zapatilla que no tiene un peso elevado. Estamos hablando de que en esta talla 46 y 2 tercios, que es mi talla, US12, tiene un peso de 299 gramos, que para una zapatilla de entrenamiento diario la verdad es que es una cifra que está bastante bien. Pero bueno, al final lo que destaca con respecto a otras zapatillas de este tipo, de estas zapatillas de entrenamiento diario, sin duda es el drop de 5 milímetros, que ya es el habitual en estas Clifton, en los modelos anteriores también era de 5 milímetros, y la verdad que a mí me resulta agradable. No es que sea un cambio enorme con respecto a otros modelos, pero sí que es algo que lo diferencia de las demás. Como digo, pues al final es una EVA, en el corazón, a pesar de ser cómoda, tener buena amortiguación, pero no tenemos demasiado retorno de energía. Eso sí, es una zapatilla con buena estabilidad, en parte por la anchura general de la zapatilla, porque es una zapatilla bastante ancha de base, pero también por lo que utiliza Hoka en cuanto al flare. El flare es las zonas laterales que utiliza como, digamos, de barrera que sujeta el pie en la pisada y hace que si nosotros pisamos hacia un lado o hacia el otro, pues estas zonas superiores, estas barreras, actúan como si fuese un flotador, entonces nos va a llevar la pisada al centro de la zapatilla. Entonces tenemos desde la zona media de la zapatilla, todo el borde alrededor, pues es el pie, digamos, que va embutido dentro de la espuma de la media suela y vamos con la pisada en esta zona central. Así que pues en cuanto a estabilidad, aunque es una zapatilla relativamente alta, pues no vas a tener ningún tipo de problema en cuanto a eso, a una pisada estable. En la suela pues tampoco vamos a encontrar grandes sorpresas. Tenemos varias zonas con piezas de caucho, digamos que están aparentemente separadas, pero luego tienen ciertas uniones entre sí y bastante zona en la zona del medio pie vista. Aquí tenemos parte de suela, digamos, que es la media suela, pero que tiene forma de taco para la pisada, que esta zona sí es más fácil que podamos apreciar el desgaste. De hecho, aquí se nota ya el desgaste de esta zona, pero todo lo que es el caucho de la suela está prácticamente como si fuese nuevo y no se aprecia ningún tipo de desgaste, así que en cuanto a durabilidad de suela pues va a estar bastante bien. En cuanto a tracción y sujeción, no es una zapatilla que destaque en tracción, no es una zapatilla que destaque para su uso en mojado, así que en ese sentido no esperes nada del otro mundo. Y bueno, vamos con las sensaciones, porque al final es lo importante y lo que te tiene que importar de todas las zapatillas, saber cuál es esa sensación que vas a tener al calzarla. Si tú estás esperando que la Clifton sea una zapatilla blanda y con sensación de colchón, pues te estás equivocando. No es que sea una zapatilla dura, pero a pesar de una zapatilla con tantísimo volumen y que tiene muchísima amortiguación, porque en definitiva estamos en una zapatilla con mucha amortiguación, pero tiene un tacto moderadamente duro, filtra perfectamente, pero como digo, no tiene un tacto blando como a lo mejor podemos encontrar en otras zapatillas del mercado. Y esto es básicamente pues por la forma en la que diseña Hoka la zapatilla en cuanto a
tipo de espuma que utiliza, la dureza que utiliza de la espuma y cuánta cantidad de espuma utiliza. De esta forma se convierte pues, en una zapatilla perfecta para entrenamiento diario, que te va a servir no solo para esos días de recuperación en los que quieres ir más tranquilote, con mayor amortiguación, sino que también te puede servir para días más largos, con entrenamientos más largos, incluso ciertamente un poquito alegres. No llega al nivel, por ejemplo, de una Rincón, pero sí podemos solaparnos bastante entre lo que sería el uso clásico de una Rincón, a lo mejor de días más rápidos principalmente, a toda esa gama por debajo de ese tipo de ritmos. Y bueno, aunque la espuma sigue siendo EVA, la verdad es que ha autorizado Hoka unos diseños de los perfiles bastante trabajados. Si tú laminas de perfil, se puede apreciar perfectamente cómo tiene una forma específica en esta zona superior de la media suela, que lo que produce es la facilidad a la hora de que el primer impacto con el suelo sea blando, por la forma en la que tiene de comprimirse. Es decir, la pisada pues primero vencerá esta zona lateral y luego tenemos la segunda zona de la espuma, que es la que nos da un poquito más de firmeza. Es decir, nosotros en la pisada primero nos recibe con dulzura al comprimirse esta zona primero, y después es el resto de la espuma el que seguimos teniendo con un tacto más firme y que ya nos da la amortiguación. Pero bueno, cuando llegamos al fondo de esa amortiguación y entramos ya en la fase de despegue, la verdad es que no apreciamos un aporte de energía más allá del habitual que puede producir la espuma EVA, que no es muy elevado, que es algo que los compuestos más modernos a lo mejor sí que tienen y que sí que se puede apreciar, pero que en esta Hoka no hay. Bueno, resumen y conclusiones. Pues la verdad es que esta Clifton 9 es una zapatilla que está francamente bien hecha, cosas muy bien pensadas, y a la que sí hay que sacar algo es que aunque se trata de una evolución, pues la espuma sigue siendo EVA, así que no vas a esperar que tenga una sensación como nos puede producir una espuma de base PEVA. ¿Realmente necesitamos una espuma de última generación en una zapatilla de rodaje de entrenamiento diario? Pues es una cosa que tú tienes que decidir. La verdad es que si tú vas a utilizar unos ritmos más bien tranquilos, más bien suaves en esta zapatilla, pues no te va a demandar a lo mejor ese empuje extra que puedes percibir de una espuma un poquito más elaborada. Aunque bien es cierto que luego lo comparamos con otras zapatillas del mercado, por ejemplo la Cumulus 25, y aquí tenemos mucha más tecnología en la media suela de la que tenemos en la Hoka. Pues tenemos una espuma más moderna, tenemos el gel, el Pure Gel que utiliza ASICS en la zona interna de la zapatilla, y aún así sigue siendo una zapatilla con un peso bastante razonable. De hecho, creo que la diferencia andaban en 10 gramos por encima las ASICS. Así que sigue siendo una zapatilla muy válida, pero con mayor tecnología. Aunque a favor de las Hoka también hay que decir que el upper es más ventilado del clásico que utiliza ASICS, así que es una ventaja que sí que tenemos en las Hoka, que no está presente en las ASICS. Así que quizás si eres de pies calurosos, pues a lo mejor esta zapatilla te va a ir mejor, o al menos en los meses de verano, que lo que te puede aportar el Cumulus 25 de ASICS. Y nada más, hasta aquí este análisis de las Hoka Clifton 9, que espero que te hayan gustado. Así que, si ha sido así, te vas allá abajo, debajo del vídeo, debajo de donde pone el botoncito de play, pues vas a tener otro botoncito que te pone me gusta, le das al me gusta y ya de paso pues aprovechas y te suscribes, y así no te pierdes los próximos análisis que vayan saliendo más adelante. Nada más, muchas gracias, un saludo.